Queridos oyentes, esta noche tenemos algo especial, algo que les hará dudar de lo que sucede después de la muerte. 10 personas han tenido el valor de compartir sus experiencias más aterradoras con nosotros. Historias que los han marcado para siempre, relatos de encuentros con sus seres queridos fallecidos. Pero lo que vieron, no siempre es lo que recordaban. Estas personas han vivido momentos que los hicieron cuestionar su realidad. ¿Qué sucede cuando alguien que amas regresa desde el más allá? ¿Es realmente el espíritu de ese ser querido, o algo más oscuro que toma su lugar? A lo largo de esta noche, escucharás a cada uno de ellos compartir lo que vivieron, desde la voz de quienes siguen buscando respuestas. Quizá, tú también hayas sentido la presencia de alguien que ya no está, una sombra en la esquina de tu cuarto, un susurro en la oscuridad. Así que, apaga las luces, sube el volumen, y prepárate para escuchar los relatos de quienes se han enfrentado a la muerte, y a lo que viene después. Aquí comienza nuestra sesión de historias paranormales, basadas en los testimonios reales de personas que han visto a sus familiares muertos. No cierres los ojos, porque podrías perderte algo. El regreso de mi padre. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es la experiencia de un hombre que asegura haber visto a su padre, fallecido hace años. Lo que vivió lo dejó marcado para siempre. Esta es su historia. Mi padre falleció hace 2 años. Fue un golpe muy duro para mi familia, especialmente para mí. Siempre fui muy cercano a él, y su muerte, bueno, me dejó un vacío que aún no he podido llenar. Era una noche tranquila cuando todo comenzó. Yo estaba en mi habitación, era alrededor de la 1 de la mañana. Estaba acostado, a punto de quedarme dormido, cuando sentí que algo estaba mal, algo en el aire cambió. No sé cómo explicarlo, pero sentí una presencia. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo vi. En la puerta de mi habitación, parado ahí, estaba mi padre. Lo reconocí de inmediato. Al principio, me sentí aliviado, porque pensé que estaba soñando, pero luego, algo no estaba bien. Su rostro, no era el mismo. Estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban vacíos, sin vida. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome en silencio. No podía moverme, estaba congelado de miedo. Imagina ver a alguien que amaste y perdiste, parado en la oscuridad, pero algo en su rostro te dice que ya no es el mismo. Intenté gritar, pero no salió nada de mi boca. Él, mi padre, se acercó lentamente hacia mí. No caminaba, más bien flotaba, y sentí un frío indescriptible cuando se detuvo al lado de mi cama. Su mirada vacía seguía fija en mí. Y entonces, cuando pensé que no podía ser peor, lo escuché. Su voz, pero no era la misma. Era una voz baja, como un susurro profundo: no puedo descansar. Me heló la sangre. Sabía que lo que estaba frente a mí no era mi padre, no podía serlo. Se fue tan rápido como apareció. Simplemente, desapareció en el aire. La habitación volvió a la normalidad, pero desde esa noche, ya no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, temo que vuelva, que esté parado nuevamente en la puerta de mi habitación, observándome con esos ojos vacíos, pidiéndome algo que no puedo darle. No sé si era él, o algo más, algo que tomó su forma. Pero lo que sé es que mi padre, ya no descansa en paz. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que una simple aparición. ¿Estaba este hombre viendo realmente a su padre, o algo más oscuro se apoderó de su imagen? Hay muchos que creen que los espíritus pueden regresar si tienen asuntos pendientes en este mundo, pero también hay quienes piensan que no siempre son ellos quienes regresan. ¿Qué piensan ustedes? La última visita de mi abuela. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es la experiencia de una mujer que asegura haber recibido una visita de su abuela fallecida. Pero lo que vio en su hogar, no fue lo que esperaba. Mi abuela fue la persona más importante en mi vida. Crecí con ella, y siempre la veía como una segunda madre. Cuando falleció, hace casi 3 años, sentí que una parte de mí se había ido con ella. A pesar del dolor, siempre me reconfortó pensar que ella estaba en un lugar mejor, en paz. Pero lo que me ocurrió hace unos meses me hizo cuestionar todo. Fue una noche común. Estaba en la cocina preparando la cena, cuando de repente, sentí un cambio en el aire. El ambiente se volvió frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. No le di mucha importancia en ese momento, pero entonces escuché un ruido en el pasillo, como si alguien estuviera caminando.
Pensé que era mi marido, pero cuando miré hacia el pasillo, no había nadie. Decidí ignorarlo y seguir con lo que estaba haciendo. Pero mientras cortaba verduras, algo me hizo mirar hacia la puerta de la cocina. Y allí la vi, parada frente a la estufa, como lo hacía siempre cuando yo era niña. Era mi abuela. Estaba usando su viejo delantal, el mismo que usaba cuando cocinaba para mí. No podía creer lo que veía, pero algo estaba mal. Al principio, sentí alivio, pero pronto me di cuenta de que no era normal. Su rostro no era el mismo. Estaba pálido, sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su piel parecía más arrugada de lo que recordaba. Me sonrió, pero esa sonrisa no era la de mi abuela. Era extraña, casi maliciosa. Quise hablarle, pero no pude moverme. Simplemente me quedé allí, mirándola, mientras ella seguía cocinando como si nada hubiera cambiado. El sonido de la cuchara golpeando la olla era lo único que rompía el silencio, y sentí que algo oscuro se apoderaba de mí. Imagina ver a un ser querido fallecido, de pie en tu cocina, haciendo lo que siempre hacía, pero algo en su expresión te dice que ya no es lo mismo. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez todo era un sueño, pero cuando estaba a unos pasos de ella, la escuché susurrar algo. Me congelé en el lugar. No era la voz cálida de mi abuela, era una voz baja, distorsionada. Dijo, no me fui, nunca me fui. En ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era mi abuela. Era algo más, algo que había tomado su forma. Corrí fuera de la cocina, cerrando la puerta tras de mí. Desde esa noche, ya no entro a la cocina sola. No sé qué era eso que vi, pero cada vez que paso por allí, siento su presencia, como si aún estuviera ahí, esperando. No he vuelto a cocinar en esa estufa desde entonces. Queridos oyentes, lo que nuestra oyente vivió no es solo una aparición. A veces, cuando pensamos que nuestros seres queridos regresan para consolarnos, lo que vemos no siempre es lo que parece. ¿Era realmente su abuela la que estaba en la cocina, o algo más oscuro ha tomado su lugar, atrapando a la familia en una pesadilla sin fin? ¿Qué piensan ustedes? El llanto de mi hija. Queridos oyentes, el dolor de perder a un hijo es inimaginable, pero lo que están por escuchar lleva ese sufrimiento a otro nivel. Esta es la historia de una madre que asegura haber escuchado el llanto de su hija fallecida, y lo que encontró la dejó marcada para siempre. Perdí a mi hija a los 7 años en un accidente. Fue lo peor que me pudo haber pasado. Nadie está preparado para perder a un hijo. Ella era mi alegría, mi razón de vivir. Desde el día en que murió, mi vida se detuvo. Pasaron semanas, meses, y aunque el tiempo seguía su curso, yo no podía avanzar. Todo me recordaba a ella. Fue poco después de su funeral cuando comenzó lo extraño. Empecé a escuchar su voz, su llanto, en las noches. Al principio pensé que era mi mente, que el dolor me estaba jugando malas pasadas. Pero cada noche, el sonido era más fuerte, más claro. Era su llanto, el mismo que solía escuchar cuando tenía miedo de pequeña. Siempre corría a consolarla, siempre. Pero ahora, no podía hacer nada. Imagina escuchar el llanto de tu hija fallecida, cada noche, como si siguiera viva, pero fuera de tu alcance. Una noche, el llanto fue tan fuerte que me despertó de golpe. Fui a su habitación, la que aún no he podido cambiar desde que se fue. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba oscura, pero el frío era indescriptible. Sentí que algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Encendí la luz, pero todo parecía normal. Su cama estaba intacta, sus juguetes en su lugar, pero el llanto seguía. No sabía de dónde venía, pero estaba segura de que era su voz. Traté de hablarle, dije su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. El llanto se hizo más fuerte, casi desgarrador, como si estuviera atrapada en algún lugar que no podía alcanzar. Me acerqué a su cama, pero cuando lo hice, sentí una mano fría rozar la mía. Me congelé en el lugar. Sabía que no debía estar allí, pero algo me impedía moverme. El llanto cesó de repente, y en el silencio, escuché un susurro suave que decía, «Mamá, ayúdame». Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no volví a dormir. Desde entonces, el llanto aparece cada vez que intento apagar las luces. Sé que es ella, o al menos una parte de ella. Pero no sé cómo ayudarla. No sé qué quiere de mí, y temo que, si abro esa puerta de nuevo, no podré salir.
Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que el lamento de una madre, es un llamado desde el más allá. ¿Es realmente su hija la que sigue llorando, o algo más ha tomado su lugar, buscando atraerla hacia un destino desconocido? Esta es una advertencia para todos, no siempre es bueno abrir las puertas que dejamos cerradas en nuestra mente. Y continuamos amigos con el siguiente relato. Los ojos de mi madre. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es una historia que explora lo más profundo del terror familiar. Una madre que ya no está, y una aparición que dejó a su hijo con más preguntas que respuestas. Presten atención a lo que sigue. Mi madre falleció hace unos 4 años. Fue una mujer fuerte, siempre cuidando de todos nosotros, y cuando la perdimos, fue como si el pilar de la familia se derrumbara. Su ausencia se sintió en cada rincón de la casa. Pero lo que viví hace unos meses, me dejó marcado de una manera que no puedo explicar. Todo comenzó cuando empecé a sentir su presencia en la casa. Al principio pensé que eran solo recuerdos, pequeños ecos de ella que seguían flotando en el aire. Sentía su perfume, escuchaba sus pasos ligeros, como si estuviera caminando por el pasillo, cosas que solían reconfortarme. Pero entonces, una noche, algo cambió. Esa noche, estaba en mi habitación, ya era tarde. Estaba a punto de apagar la luz cuando, de reojo, vi algo en el espejo de la habitación. Era su reflejo, el reflejo de mi madre. Me quedé paralizado. Pensé que era mi imaginación, que el dolor de haberla perdido me estaba afectando, pero cuando me giré para mirar directamente, ahí estaba. Mi madre, de pie en la esquina de la habitación, mirándome. Al principio me sentí aliviado, pensé que quizá era una señal, que estaba allí para darme algún tipo de consuelo. Pero cuando la miré de cerca, su rostro, no era el mismo. Estaba pálido, sus ojos, esos ojos que siempre fueron tan cálidos, ahora estaban vacíos, como si algo dentro de ella hubiera desaparecido. Y entonces, sin decir una palabra, dio un paso hacia mí. Imagina ver a tu madre, quien ya no está, parada en tu habitación, pero algo en su mirada te dice que no es ella. Intenté hablarle, quise llamarla, pero las palabras no salían. Ella solo seguía allí, mirándome con esos ojos vacíos. Y entonces lo entendí. Esa no era mi madre. Algo más había tomado su lugar. Su figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí, pero el frío que dejó en la habitación era real. Después de que se fue, las luces comenzaron a parpadear, y un leve susurro llenó el aire. No pude entender lo que decía, pero sabía que algo oscuro había quedado en la casa. Desde esa noche, no he vuelto a ver su figura, pero siento su presencia. O, al menos, siento que algo la está imitando. A veces, me despierto en medio de la noche y puedo sentir esos ojos vacíos observándome desde las sombras de mi cuarto. Ya no sé si estoy perdiendo la cabeza, o si algo más está jugando conmigo. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar no es solo una historia de dolor, sino una advertencia. A veces, aquellos a quienes amamos regresan, pero cuando lo hacen, pueden no ser quienes creemos que son. ¿Es posible que algo más, algo que no entendemos, use sus rostros para acercarse a nosotros? ¿Qué haría si esa presencia no fuera lo que parece? Y continuamos con el siguiente relato. La presencia de mi hermano. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es la historia de un hombre que fue testigo de algo que lo dejó marcado para siempre. Su hermano falleció hace años, pero lo que vivió hace poco lo hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la muerte. Escuchen con atención. Perdí a mi hermano hace 3 años. Él siempre fue la persona más cercana a mí, éramos inseparables. Cuando murió en ese accidente, mi mundo cambió por completo. No había un solo día en que no pensara en él. Pero lo que pasó hace unos meses, no es algo que pueda olvidar fácilmente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba en la sala, mirando la televisión, sin poder dormir, como me pasaba a menudo desde su muerte. De repente, sentí que el aire se volvía pesado, como si algo invisible llenara el ambiente. No le di mucha importancia hasta que escuché pasos en el pasillo. Me congelé. No esperaba a nadie y estaba completamente solo en casa. Pensé que quizá era mi imaginación, pero los pasos continuaron, más cerca, más claros. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto, escuchando. Y luego lo vi, su sombra, la sombra de mi hermano, al final del pasillo.
Al principio pensé que mi mente me estaba engañando, pero no, esa sombra tenía su altura, su forma. No era solo una sombra cualquiera. Me levanté lentamente, sin apartar la vista de esa sombra. Sentí que me estaba mirando, aunque no podía ver su rostro. Sabía que era él, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Quise acercarme, pero mis piernas no me respondían. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarme. Y entonces, la sombra se movió. Imagina ver la sombra de un ser querido fallecido, pero sentir que algo en esa oscuridad está mal, que no es solo un recuerdo. Se desvaneció en la oscuridad del pasillo, pero el frío que dejó atrás era real. Sentí su presencia durante el resto de la noche, como si estuviera observándome desde las sombras. No sé qué quería, no sé si era realmente mi hermano o si algo más había tomado su forma, pero desde esa noche, no puedo estar solo en la casa sin sentir que algo me observa. Cada vez que miro hacia el pasillo, siento que su sombra sigue allí, esperando. Ya no sé si lo que vi fue real o si mi mente me está jugando una mala pasada. Pero lo que sé es que, desde ese momento, algo ha cambiado en mi vida. Ya no me siento solo, pero no de la manera en que esperaba. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que una historia de sombras. A veces, lo que vemos en la oscuridad puede ser una manifestación de nuestros recuerdos, o puede ser algo más. Es posible que los espíritus de nuestros seres queridos sigan presentes, acechando entre las sombras de nuestro hogar. O algo más oscuro está utilizando sus formas para acercarse a nosotros. Y continuamos con el siguiente relato. El susurro de mi madre. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es la historia de un hombre que, tras la muerte de su madre, experimentó algo que lo dejó marcado para siempre. A veces, las voces de aquellos que hemos perdido regresan, pero lo que susurran puede ser más aterrador de lo que imaginamos. Escuchen con atención. Mi madre falleció hace 2 años. Era la persona más cercana a mí, siempre cuidaba de mí incluso cuando ya era adulto. Su partida me destrozó, no voy a mentir. Cada rincón de la casa me la recordaba, y aunque sabía que ya no estaba, seguía sintiendo su presencia, como si nunca se hubiera ido del todo. Pasaron unos meses después de su muerte cuando comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeños detalles, un aroma familiar que llenaba la casa, el sonido de pasos ligeros, como los suyos, cuando estaba solo. Pensé que era mi mente, que el dolor me hacía imaginar cosas, pero pronto, todo cambió. Una noche, estaba acostado en mi cama, a punto de quedarme dormido, cuando escuché algo. Era un susurro suave, como el que solía usar mi madre cuando no quería despertarme. Me senté de golpe, mirando alrededor, pero no había nadie. La casa estaba en completo silencio, pero aún podía escuchar ese susurro, como si viniera de la habitación de al lado. Al principio pensé que estaba soñando, pero entonces lo escuché más claramente: no estoy sola. Esas palabras me helaron la sangre. Sabía que era su voz, pero había algo más en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que todo el aire en la habitación se volvía pesado, y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Quise levantarme, pero no pude moverme. Imagina escuchar el susurro de tu madre fallecida, pero esas palabras traen consigo un terror inexplicable, como si no fuera la misma persona que conociste. El susurro continuó, y cada vez era más claro: no estoy sola. No entendía lo que quería decir, no podía procesarlo. Sentí que había algo más en la habitación, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Cerré los ojos, esperando que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, vi una sombra, una figura borrosa que se movía cerca de la puerta. Sabía que no debía acercarme, pero mi cuerpo actuó por instinto. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, y justo cuando estaba a punto de tocar el pomo, el susurro cesó. Todo se quedó en completo silencio. La figura desapareció, pero el frío, ese frío seguía allí. Desde esa noche, no he vuelto a dormir tranquilo. Cada vez que apago las luces, escucho ese susurro en algún rincón de la casa, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para volver. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que una historia de dolor. A veces, las voces que regresan no son siempre las que recordamos. ¿Qué significa "no estoy sola"? ¿Es posible que algo más oscuro haya tomado esa voz para comunicarse desde el otro lado? A veces, lo que escuchamos en la oscuridad puede ser más aterrador de lo que podemos comprender.
Y continuamos con el siguiente relato. La llamada de mi hermana. Queridos oyentes, lo que están por escuchar es una historia que explora la posibilidad de que aquellos a quienes hemos perdido puedan intentar comunicarse desde el otro lado. Una hermana que murió hace años, y una llamada que dejó a nuestra oyente con más preguntas que respuestas. Escuchen con atención. Perdí a mi hermana hace casi 10 años en un accidente. Éramos inseparables, las mejores amigas. Su muerte fue devastadora para toda mi familia, pero especialmente para mí. Siempre pensé que una parte de mí murió con ella. Pero lo que ocurrió hace unos meses, me ha dejado sin dormir desde entonces. Todo empezó con una llamada. Eran alrededor de las 11 de la noche, y estaba sola en casa. Mi teléfono sonó y, al ver el número, sentí que me congelaba. Era el número de mi hermana. Al principio, pensé que era un error, un malentendido, pero cuando contesté, escuché su voz. Era suave, como la recordaba, pero con un tono extraño, distorsionado. Al principio, no dijo nada, solo escuchaba su respiración al otro lado. Le pregunté quién era, pero no me respondió. Solo respiraba. Luego, después de unos segundos de silencio, dijo mi nombre, Laura. Mi corazón se detuvo. Era la voz de mi hermana, no había duda, pero algo en su tono me asustó. Era como si viniera de un lugar lejano, de una distancia que no era física. Imagina recibir una llamada de alguien que ya no está en este mundo, escuchar su voz y darte cuenta de que no debería ser posible. Intenté hablarle, decirle que la extrañaba, que me había roto su partida, pero entonces, la llamada se cortó de repente. No hubo despedida, solo silencio. Intenté llamarla de vuelta, pero el número estaba desconectado. Revisé el historial de llamadas, y para mi sorpresa, no había ningún registro de esa llamada. Como si nunca hubiera ocurrido. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, pero esa fue solo la primera vez. La llamada se repitió 2 noches después. La misma hora, el mismo número. Esta vez no contesté. Estaba demasiado asustada para escuchar su voz otra vez. Desde esa noche, cada vez que suena el teléfono tarde en la noche, me siento paralizada, esperando que sea ella. No sé qué significa todo esto, pero temo que, tal vez mi hermana no ha encontrado la paz que merece. ¿Es realmente ella? ¿Está tratando de decirme algo? No lo sé, pero lo que sí sé es que esas llamadas me están consumiendo. Cada vez que escucho un timbre, siento que algo oscuro está al otro lado de la línea, esperando por mí. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que una llamada desde el más allá. ¿Qué sucede cuando alguien que hemos perdido intenta comunicarse? ¿Es realmente su espíritu, o algo más está utilizando su voz para atraer a los vivos hacia la oscuridad? Una advertencia para todos: no todas las voces del pasado deben ser escuchadas. Y continuamos con el siguiente relato. La sombra de mi padre. Queridos oyentes, lo que están a punto de escuchar es la historia de un hombre que perdió a su padre hace años. Pero una noche, mientras estaba solo en su hogar, se dio cuenta de que tal vez su padre nunca se había ido del todo. Escuchen con atención esta historia que desafía la idea de la muerte como el final. Perdí a mi padre hace 5 años. Fue algo rápido, un infarto fulminante que no nos dio tiempo de despedirnos. Siempre pensé que, con el tiempo, el dolor desaparecería, pero nunca fue así. Lo extraño todos los días, y a veces siento su presencia en la casa, como si nunca se hubiera ido del todo. Una noche, estaba en la sala de estar. Era tarde, cerca de la medianoche, y estaba solo. El silencio de la casa era abrumador. De repente, sentí que alguien me estaba mirando. Ya saben, esa sensación de que no estás solo, aunque no haya nadie alrededor. Miré hacia la ventana, hacia la entrada, pero no había nadie. Entonces, justo cuando estaba por levantarme para irme a dormir, lo vi. Había una sombra en el pasillo, una sombra que no debería estar allí. Al principio pensé que era el reflejo de algo en la ventana, pero cuando me levanté y me acerqué, me di cuenta de que la sombra estaba quieta. Estaba parada allí, al final del pasillo, como si me estuviera esperando. Y lo supe. Sabía que era la sombra de mi padre. El aire en la habitación se volvió frío, y sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. No podía moverme, solo observaba cómo la sombra permanecía allí, sin moverse. No podía ver su rostro,
pero sabía que era él. Su presencia era inconfundible. Quise hablarle, pero las palabras no salían de mi boca. Fue entonces cuando la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Imagina ver la sombra de un ser querido fallecido, sintiendo que aún está presente, pero sin poder acercarte, sin poder hablar con ellos. Pensé que había sido mi imaginación, que el dolor de perderlo me estaba afectando más de lo que creía. Pero desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, siento su presencia. No lo he vuelto a ver, pero sé que está allí, observándome. Algunas noches, cuando la casa está en completo silencio, escucho pasos suaves, los mismos pasos que solía escuchar cuando él caminaba por la casa en las madrugadas. Y sé que, de alguna manera, mi padre sigue aquí, pero no sé si eso me consuela o me aterra. Quiero pensar que está en paz, pero el frío que siento cada vez que paso por ese pasillo me dice lo contrario. No sé qué hacer, pero temo que su sombra no se desvanecerá tan fácilmente. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar es más que una sombra. A veces, lo que nos queda de aquellos a quienes amamos es más que un recuerdo. ¿Es posible que sigan presentes entre nosotros, incluso después de la muerte? ¿O lo que vemos en esas sombras es solo el reflejo de algo más oscuro? Y continuamos con el siguiente relato. El espejo de mi abuelo. Queridos oyentes, lo que están por escuchar es la historia de un joven que experimentó algo escalofriante tras la muerte de su abuelo. A veces, los objetos más comunes pueden convertirse en portales hacia lo que hemos perdido. Presten atención a este relato, donde un simple espejo se convirtió en el centro de un encuentro aterrador. Mi abuelo falleció hace poco más de un año. Siempre fuimos muy cercanos, prácticamente me crió cuando mis padres tenían que trabajar. Su muerte fue algo que golpeó muy fuerte a toda la familia, pero para mí, fue una pérdida devastadora. A pesar de todo, siempre sentí que de alguna manera seguía con nosotros, y lo que sucedió hace unos meses solo confirmó mis peores miedos. Todo comenzó una tarde, mientras estaba ordenando las cosas de mi abuelo. Entre sus pertenencias, encontré un espejo antiguo que siempre estaba en su habitación. Recuerdo que, cuando era niño, él me decía que ese espejo tenía algo especial, pero nunca entendí lo que quiso decir con eso. Decidí colgarlo en mi habitación, como un recuerdo de él. No pensé que fuera a pasar nada raro, hasta que lo colgué. Las primeras noches no ocurrió nada, pero una noche, mientras estaba en la cama, algo me hizo mirar hacia el espejo. Lo que vi me dejó helado. El reflejo no era el mío, era el de mi abuelo. Estaba de pie, justo en el lugar donde solía pararse en su casa, con las manos detrás de la espalda, como siempre hacía. Pero su expresión no era la que recordaba. Su rostro estaba serio, casi enfadado, y sus ojos parecían vacíos. Me acerqué al espejo, pensando que estaba viendo cosas, pero cuanto más me acercaba, más claro se volvía su reflejo. No era una ilusión. Era él, parado allí, observándome desde el otro lado del espejo. Intenté tocar el vidrio, esperando que desapareciera, pero cuando mis dedos tocaron la superficie, sentí un frío intenso, como si algo estuviera al otro lado, queriendo salir. Imagina ver a un ser querido fallecido en un espejo, pero sentir que algo oscuro acecha desde el otro lado, esperando el momento para manifestarse. Me alejé, asustado, pero no pude apartar la vista del espejo. Sentí que algo en su mirada me estaba llamando, como si quisiera decirme algo. Esa noche no pude dormir. El reflejo de mi abuelo seguía ahí, en el espejo, y cada vez que parpadeaba, sentía que su expresión se volvía más oscura, más aterradora. Parecía como si estuviera enfadado conmigo por alguna razón. Desde esa noche, cubrí el espejo con una manta, pero aún puedo sentir su presencia. Sé que está allí, esperando que lo vuelva a destapar. No he tenido el valor de hacerlo desde entonces. Pero lo peor es que, a veces, en medio de la noche, escucho su voz, como un susurro, diciéndome cosas que no puedo entender. No sé si estoy perdiendo la cordura o si algo ha quedado atrapado en ese espejo. Pero sé que mi abuelo, o lo que sea que esté en ese espejo, no está en paz. Queridos oyentes, lo que acabamos de escuchar no es solo un reflejo. A veces, los objetos que guardamos como recuerdos pueden volverse portales hacia algo más oscuro. Es posible que un espejo pueda atrapar a un alma, o algo más oscuro puede estar utilizando esa conexión para manifestarse en el mundo de los vivos. Queridos oyentes, esta noche hemos recorrido los rincones más oscuros de la mente humana,
escuchando las historias de aquellos que aseguran haber visto a sus seres queridos fallecidos. Nos hemos adentrado en la tristeza, la nostalgia, y en algo más, algo que no podemos comprender por completo. Hemos escuchado sus voces, sus susurros, y sentido sus presencias. Pero lo que hemos aprendido esta noche es que la muerte no siempre es el final. A veces, aquellos que hemos perdido regresan, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces, son sombras que se mueven en la oscuridad, presencias que susurran desde el otro lado, abrazos que comienzan con calidez y terminan con un frío indescriptible. Sin embargo, esta noche no se trata solo de las historias de aquellos que han compartido sus experiencias con nosotros, sino de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Es realmente posible que aquellos que amamos sigan entre nosotros, tratando de comunicarse? O, peor aún, ¿son estas manifestaciones algo más, algo que utiliza las memorias de nuestros seres queridos para acercarse a nosotros desde las sombras? Así que, queridos oyentes, cuando apagues las luces esta noche y te prepares para dormir, piensa en lo que has escuchado. ¿Estás realmente solo en la oscuridad de tu habitación? Tal vez haya algo más ahí, algo esperando, algo que no has notado antes. Y la próxima vez que sientas un susurro en tu oído o veas una sombra en la esquina de tu habitación, pregúntate: ¿es realmente un ser querido el que ha regresado? Esto ha sido todo por esta noche, pero el miedo, ese miedo que ahora sientes en lo más profundo de tu ser, eso, querido oyente, se quedará contigo mucho después de que apagues la radio. Que tengas dulces sueños, si puedes. Buenas noches.